El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Junto con Jesús iba un gran gentío. Él, dándose vuelta, les dijo: Cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él diciendo: Este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. El Señor continúa con su camino decidido hacia Jerusalén y en esta ocasión, en esta oportunidad, el evangelista nos trae 3 dichos de Jesús bastante fuertes, muy vehementes también. En realidad los últimos dos, el de la torre y el de el rey que se pone en campaña, sirven también más que nada para reafirmar el primero. Y en este primer dicho de Jesús hay algunos detalles que me gustaría resaltar que hacen a la redacción del texto y que lamentablemente algunas veces los perdemos de vista. Como primera medida, el Señor, mejor dicho, el evangelista, dice: en el camino Jesús iba acompañado por mucha gente, iba acompañado por un gentío. El texto original dice: caminaba con Jesús mucha gente. El original griego. Fíjense que el evangelista obvia el término o el verbo seguir, porque a Jesús por el camino no lo seguía mucha gente, sino que lo acompañaba mucha gente. Una cosa es acompañar a Jesús por el camino y otra cosa es seguirlo. El seguimiento de Jesús implica una serie de actitudes por parte del discípulo que son las que vienen a ser puestas de manifiesto en otros textos que hemos leído antes y en este texto en particular. Entonces el Señor se da vuelta y le dice a aquellos que lo siguen: el que quiera ser mi discípulo, el que quiera venir detrás de mí, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. El seguimiento del Señor es muy exigente y exige mucho a aquel que quiere ser su discípulo. No puede seguirlo cualquiera. Si querés seguir al Señor, tenés que tener en cuenta que tenés que dejar todo, tenés que dejar todas tus seguridades humanas para confiar únicamente en el Señor, ponerte en sus manos y seguirlo. Por consiguiente, ir por el camino con Jesús no es lo mismo que seguirlo. Pero lo que dice el Señor, esto de no puede amar más a su padre, a su madre, a su hermano, a su mujer, a sus hijos, es una frase que
muy común en el arameo en el que hablaba Jesús, en el que se usaban lo que se llaman paralelismos antitéticos, o sea, para reforzar una cosa se usa tal vez un término extremo en el otro sentido. El Señor no dice que no tenés que querer a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu mujer, a tus hijos, no. Pero lo que te está diciendo es que tenés que poner por encima el amor a Dios, el amor a Cristo. Y que si tu padre, tu madre, tus hermanos, tu mujer, tus hijos son un obstáculo para amar a Dios por sobre todas las cosas, entonces sí tenés que apartarte de ellos. Porque lo primero, siempre, lo primero y primero que nada, tiene que estar el Señor. Entonces, luego usa otra frase, también muy fuerte, cuando dice, el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga, que cargue con su cruz de cada día y me siga. El tomar la cruz para los contemporáneos de Jesús, para los que lo estaban escuchando, no era una expresión romántica. Hoy nosotros a lo mejor decimos, sí, la cruz nuestra de cada día es tal cosa, o es tal otra, o es esta situación, o es mi enfermedad, o son los años, o no sé, lo que sea. O a lo mejor es mi vecino, pero bueno, paciencia. Tomar la cruz en aquella época era una expresión muy clara que hacía referencia a una situación muy particular. Y era el sentimiento que tenía el reo de muerte, aquel que había sido condenado a muerte y que iba a ser ejecutado, que era llevado al patio de la prisión, hacia la puerta de salida, y en ese momento, como última tortura, antes de morir, tenía que llevar el instrumento de muerte, cargarlo sobre sí. Le entregaban la cruz para que lo llevara hasta el lugar de la ejecución. Como hicieron con el Señor Jesús, y como lo recordamos cada vez que leemos la Pasión. Le cargan la cruz, y con la cruz tenía que salir a la calle, ir hasta la plaza donde iba a ser ejecutado, llevar su propio instrumento de muerte. Más allá de que la muerte en cruz de por sí es una de las muertes más atroces que puede sufrir el ser humano, y que la cruz es el elemento de tortura más tremendo que inventó la maldad humana, encima esa pobre criatura tenía que sufrir esa humillación de cargar con la cruz y salir a la calle, donde quedaba librado a sí mismo, donde todo el mundo lo iba a insultar, donde lo iban a escupir, donde lo iban a apedrear, y donde los soldados que lo acompañaban, la única función que tenía era cuidarlo para que llegara vivo hasta el lugar donde lo iban a ejecutar. En ese momento, esa persona que recibía la cruz y que debía cargarla hasta el lugar de la ejecución, era el momento de su mayor soledad existencial, porque ahí ya abandonaba toda esperanza humana de sobrevida y toda esperanza humana de consuelo, porque hasta su propia familia lo rechazaba. Hasta su propia familia se avergonzaba de él y se alejaba de él. El creyente que quiere ser discípulo del Señor tiene que estar convencido y tiene que estar dispuesto, llegado el caso, a sufrir la mayor soledad existencial que puede sufrir el ser humano por el solo hecho de ser discípulo del Señor. Es decir, que ser discípulo, seguir a Jesús, implica un compromiso existencial muy profundo y que no es algo que se puede tomar a la ligera. Por eso después, en estos otros dos dichos que recopila aquí el autor del Evangelio de Lucas, se nos está mostrando la actitud del creyente frente a la disyuntiva de ser o no discípulo. Es decir, tenés que sentarte a medir tus fuerzas y a ver si sos capaz realmente de convertirte en discípulo del Señor. Entonces pone el ejemplo de la torre, aquel que quiere construir una torre, pero si no le alcanzan los fondos que tiene, los recursos que tiene, la torre va a quedar inconclusa. Entonces tú edificas, si no te alcanzan tus recursos, si no tenés aquello que tenés que tener para poder afrontar esta
situación de soledad total a la que puede llegar a ser sometido el discípulo, pensalo 2 veces. O como el ejemplo de ese rey que sale en campaña y que se pone a pensar a ver si con 10.000 hombres puede vencer al otro que viene con 20.000, y si no le conviene mandar una embajada y pactar algunos términos un poco más honorables. Es decir, medí tus recursos, medí tus capacidades. El seguimiento del Señor es comprometido, el seguimiento del Señor es algo muy fuerte. El seguimiento del Señor no es algo que se puede tomar a la ligera. Entonces, tené cuidado, estate atento, medí tus fuerzas y cuando te decidas a seguir al Señor, sabés que solamente contás con Él, que Él va a ser tu fuerza, Él va a ser tu sostén, Él va a ser tu providencia, que no tenés nada que temer, porque Él siempre va a estar a tu lado. De la misma manera que estuvo al lado de los discípulos, de la misma manera que estuvo al lado de los mártires, de la misma manera que estuvo al lado de todos los santos, cuya vida nos marcan un ejemplo y nos marcan también un camino. Alabado sea Jesucristo.